Hola estimados estudiantes, hoy les estaré enseñando a cómo calcular el salario neto después de IR según la ley número 822, ley de concertación tributaria. En el artículo número 23 de esta ley aparece lo que es la tabla progresiva. Esta tabla la estaremos utilizando para lo que es el cálculo del salario neto después de IR. El IR anual es igual al salario anual después de INS menos el sobreexceso que nos da nuestra tabla progresiva multiplicado por el porcentaje aplicable y sumado más el impuesto base. Vamos a comenzar con un ejemplo de una persona que gana 15.000 córdobas. Si esta persona está dentro del régimen obligatorio del INS de Nicaragua, esta persona pagaría un 7% de su salario. Por lo tanto, habría que multiplicar 15.000 córdobas por el 7% y esto nos daría 1.050. Esto es lo que va a pagar esta persona al INS. Por lo tanto, el salario después de INS sería restar los 15.000 menos los 1.050. Esto nos daría 13.950. El siguiente paso es encontrar el salario anual después de INS. Y el salario anual después de INS es multiplicar el salario después de INS, que sería los 13.950 por 12. Y esto nos daría 167.400. ¿En qué estrato estamos? Estamos dentro del estrato número 2 porque el estrato número 2 es de 100.000 a 200.000 córdobas anual después de IN, ¿verdad? Eso es en salario. Por lo tanto, voy a pintar en amarillo esta zona porque estos datos los estaremos utilizando para calcular el salario neto después de IR. Ahora el sobreexceso en ese estrato es de 100.000 córdobas. Y ahora hay que restar el salario anual después de INS menos los 100.000 córdobas. Esto nos daría un resultado de 67.400. El porcentaje aplicable es del 15%. Por lo tanto, hay que multiplicar estos 67.400 por el 15%. Por último, el impuesto base. Y el impuesto base es de 0. Por lo tanto, si sumamos los 10.110 más el impuesto base de 0, pues igualmente nos quedaría 10.110. ¿Qué es esto? El IR anual, lo que, ¿verdad?, es nuestra fórmula. Pero ahora hay que calcular el IR mensual. ¿Cómo calculamos el IR mensual? Dividiendo los 10.110 entre 12. Y en IR mensual se pagaría 842.50 córdobas. Ahora hay que calcular el salario neto después de IR, que lo encontramos restando el salario después de INS menos el IR mensual. Esta persona estaría recibiendo 13.107.50 córdobas. Su salario mensual era de 15.000, pero debido a las deducciones de INS y IR solo estará recibiendo 13.107.50 córdobas. Como dato curioso, una persona que devenga un salario mensual de 8.960.58, esto es verdad antes de IR y antes de INS, ya comenzaría a pagar IR a partir de 8.960.58. Si hacemos el cálculo del INS nos daría 627 y si restamos 8.960.58 menos 627 nos daría 8.333.34. Esto sería, ¿verdad?, el salario después de INS. Pero si lo multiplicamos esto por 12 para encontrar el salario anual después de INS, nos daría un resultado de 100.000.07, que apenas, ¿verdad?, alcanzaríamos el estrato número 2. Y de aquí ya comenzaríamos a pagar IR. Si hacemos el cálculo de los 100.000.07 menos los 100.000,
Esto nos daría 0.07. Si le aplicamos el porcentaje, ¿verdad? De porcentaje aplicable, pues nos daría 0.01, y el impuesto base, pues que sería de 0, pues igualmente nos quedaría de 0.01, y el IR mensual sería dividir pues el IR anual de 0.01 entre 12. Esto nos daría, pues aquí sale 0 porque no tenemos más decimales, ¿verdad? Pero si le agregamos más decimales, sería 0.000910. Esto es lo que estaríamos pagando de IR. Y pues claro que al restar, ¿verdad? 8.333.34 menos o 0.000910, pues nos quedaría un resultado de 8.333.33849. Pues claro que como el sistema financiero de la mayoría de los países solo trabaja con 2 decimales, pues prácticamente no estaría pagando nada en IR. Pero el IR ya se comenzaría a pagar desde los 8.960.58 si ese sería su salario mensual. Esto lo dejo como ¿verdad? Como observación para que lo analicen y lo valoren, ¿verdad? Al momento de hacer o al momento de calcular los salarios. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que es de una persona que gana 40.000 córdobas mensuales. El INS es del 7% si está dentro del régimen obligatorio, y los 40.000 por el 7%, pues nos daría 2.800. Esto pagaríamos de INS. Y si queremos conocer nuestro salario después de INS, sería los 40.000 menos los 2.800, nos daría 37.200. Ahora hay que encontrarle el salario anual después de INS. Y el salario anual después de INS, pues solamente tendríamos que multiplicar el salario después de INS por 12. Y esto nos daría 446.400. Este valor está dentro del estrato número 4. Lo voy a pintar en amarillo porque estos datos los utilizaremos para el cálculo del salario. El sobreexceso sería de 350.000. Y si restamos el salario anual después de INS menos el sobreexceso, nos daría un resultado de 96.400. El porcentaje aplicable en este caso sería el 25%. Y el sobreexceso, el salario anual menos el sobreexceso por el porcentaje aplicable nos daría un resultado de 24.100 córdobas. El impuesto base sería de 45.000, y si sumamos los 24.100 córdobas más los 45.000, esto nos da un resultado de 69.100 córdobas. ¿Esto qué es? El IR, pero anual. Hay que encontrarlo mensual. ¿Cómo lo encontramos mensual? Dividiendo 69.100 entre 12. Y nos daría un resultado de 5.758.33. Por último, el salario neto después de INS y obviamente también después de IR sería al salario después de INS restarle el IR mensual, y esto nos quedaría como salario neto después de IR. Por lo tanto, una persona que gana 40.000 córdobas estaría recibiendo 31.441 por las debidas deducciones de INS y IR. Eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video.